Muy buenos días, hermano y amigo que estás conectado. Yo me llamo Ángel Navarro, soy del sector de solteros. Bueno, quiero compartirte una escritura. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hermano, amigo, hoy quiero animarte, quiero que estés confiado, tranquilo, que Dios tiene el control de todo. Dejémosle todo a Él. Y con esto quiero darte la más cordial bienvenida a esta sesión de la región GAM. Siéntete animado, contento y démosle la gloria y la honra a Dios que Él se merece siempre. Saludos. Acompáñanos a esta increíble alabanza, portador de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Espero que estemos muy bien el día de hoy.
pudiendo conectarnos a esta transmisión y poder estudiar acerca de este tema. La hipocresía, hipócrita. ¿Eres hipócrita? No lo sé. Hoy es un buen tiempo para averiguarlo y vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Quiero que pienses en esto como algo que de repente pensamos, no, yo no soy. Y naturalmente pensamos, no, yo no soy hipócrita. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras cómo somos realmente. En Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús empezaba su ministerio y lo primero que Jesús empieza a predicar es esto. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Escucha bien lo que estás leyendo o lo que te estoy leyendo. Dice arrepiéntanse, fue lo primero que Jesús habló y hemos hablado que arrepentimiento es un tema más o una palabra más psicológica, o sea, no es ni siquiera una palabra religiosa, es un tema más de cambiar nuestra mentalidad, por eso te digo que es psicológico. Jesús dijo arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y crean en algo bueno y que va a ser nuevo. Y por esto que era nuevo, que Jesús estaba enseñando, es que mucha gente lo criticaba y lo odiaba. Porque empezó a enseñar cosas completamente diferentes a los que ya estaba establecido. Y por eso es que Jesús llamó a los religiosos de su tiempo hipócritas. La gente que estaba encargada, imagínate, que conocía las Escrituras, que estaba encargada de llevar al pueblo de Dios a Dios, no lo estaba haciendo. Y Jesús los llama hipócritas. ¿Qué estaba pasando? Cuando Jesús, que estaba establecido en la Torá, que el sábado era para descanso, los fariseos se encargaron de hacer la misná, que era el detalle de cada uno de los mandamientos, pero de veras era exagerado el detalle. Había tramos en los que ellos habían establecido si podías caminar o no, qué podías hacer y qué no podías hacer, pero todo eso no venía de Dios, eso ya venía de parte de el hombre, los detalles. Pero el principio era guardar el sábado para Dios. Y entonces cuando empiezan a criticar a Jesús, porque Jesús estaba más interesado en la gente que en esos mandamientos o mandatos que el hombre hizo, escucha, el hombre hizo, entonces lo empiezan a criticar y Jesús responde aquí cuando sana a alguien en sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús estaba enseñando algo diferente y para ellos era un choque. Por eso para ellos era como, a ver, tú hablas de Dios, pero ¿no respetas a Dios? Y eso es lo que gente pensaba en ese tiempo de Jesús. Y algo importantísimo es que a Dios le importan más las personas que las tradiciones o los mandamientos hechos por los hombres. ¿Estamos? Dios ama más a la gente que los propios mandamientos, como este tipo que estaban haciendo o exigiendo los fariseos que se cumplieran. En el capítulo 3, por todo lo que Jesús estaba enseñando que era nuevo, que no encajaba con la religión, que no era tradicionalmente aceptado por el mundo religioso, fíjate bien, la misma familia, cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco, ¿no? O que estaba loco. Imagínate, su propia familia desacreditando a Jesús. Los fariseos, ¿qué decían? Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Imagínate qué barbaridad. Y todo porque Jesús no estaba de acuerdo por cómo ellos estaban acercando a la gente a Dios o llevando a la gente a Dios. Era más a base de tradiciones que en base a la palabra de Dios. Más adelante, en el capítulo 6, aunque los fariseos y la propia familia decían que estaba loco la familia y los otros que estaban endemoniada, y obviamente los fariseos querían desacreditar a Cristo, la gente cada vez reconocía, amaba y seguía más a Jesús. En el capítulo 6 dice, tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba dedicado a amar y a servir a la gente. No estaba enfocado en cumplir tradiciones en una religión. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevarla en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. ¿Te imaginas cuántos hoy en día no llevaríamos
a los enfermos, especialmente en esta crisis, a Cristo, y Cristo los podría sanar en un instante. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. ¿Por qué? Porque Jesús iba y los sanaba. Eso era increíble de Jesús. Jesús amando y sirviendo a las personas. Les suplicaban, versículo 56 del capítulo 6 en Marcos, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban, quedaban sanos. Es decir, que Jesús lo aceptaba, Jesús lo permitía. Jesús estaba a disposición para servir y ayudar a la gente. ¿Lo ves? Jesús no estaba, a ver, cumpliste esto, cumpliste aquello, estaba sirviendo y modelando con su propia vida lo que Dios enseña en su palabra. Los fariseos, capítulo 7, versículo 1, y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Imagínate la escena, Jesús ahí y de repente lo rodean. ¿Te imaginas eso? Y lo empiezan a rodear. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Fíjate bien, ni no era el hecho de que se las lavaran o no. Hoy por hoy hemos escuchado hasta el cansancio de que lavarnos las manos, y lo hacemos. Pero no era el tema. El tema tiene que ver con esto, dice en el versículo 3. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos o de los antepasados. Lo que los fariseos estaban ofendidísimos es que Jesús no respetaba sus tradiciones, que no se cuadraba lo que la gente religiosa de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, los líderes como ellos, habían establecido en tradición, no en mandatos bíblicos, no en mandatos divinos que venían de parte de Dios, sino en una tradición, ¿te das cuenta? Y es bien claro. Entonces, lavarse las manos en ese entonces, o lo que los fariseos estaban cuestionando, no era higiene, era el rito, era la ceremonia, era el hecho de cumplir con la tradición que la religión dictaba en ese entonces. Y así vivía mucha gente. Y entonces empieza a criticar a Jesús y obviamente a sus seguidores porque ellos no lo hacían. Los fariseos detallaron la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y entonces hicieron la Misná, que significa cada mandamiento que Dios sí había dicho. Ellos, humanamente, empezaron a detallar así exageradamente para saber cuánto, cómo, dónde, qué día, quién sí, quién no debía hacer las cosas. Pero eso ya se convirtió en algo que ellos hicieron y se convirtió en una tradición. ¿Te das cuenta? Eso es lo que los fariseos estaban haciendo y eso es lo que está ahí marcado en la palabra. La tradición. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué? ¿Por qué si ustedes hablan de Dios? ¿Por qué si tú profesas que eres el Hijo de... ¿Por qué si tú te estás diciendo que vienes a enseñar de Dios? ¿Por qué no siguen tus discípulos, ni tú, la tradición de los ancianos? ¿Ves? Aún ellos reconociendo la tradición. En vez de comer con las manos impuras, no dice sucias, porque está hablando de un contexto que tiene que ver con una tradición religiosa. Con las manos impuras, espiritualmente, ¿por qué lo permites? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió. Y qué fuerte, porque la gente, los líderes de ese tiempo que tenían que llevar al pueblo a Dios, Jesús los llama hipócritas. No sé si a todos, pero al menos este grupo sí les estaba diciendo hipócritas. ¿Qué hipócritas son ustedes? Cuando Isaías escribió: este pueblo me honra con la boca. Ustedes se llenan la boca y hablan de Dios y profesan y enseñan y predican y oran y van a las sinagogas y hacen un montón de cosas. ¿Te parece algo parecido? ¿Te parece? ¿Se te hace conocido eso que escuchamos, que leemos? ¿Cuánta gente no honra a Dios con la boca? ¿Cuánta gente no va a una iglesia? ¿Cuánta gente no lee la Biblia? Muchos de nosotros lo hacemos. Pero su corazón está lejos de mí. Esto que vemos aquí es bien fuerte. Esto que dice aquí la palabra. Pero su corazón está lejos. Jesús hablando seria y fuertemente
en contra de ellos. Son unos hipócritas, porque hablan, dicen, predican, van, suben, bajan, pero el corazón no está ahí. Y cuando el corazón no está ahí, solamente nos interesa cumplir con las tradiciones, pero no con hacer la voluntad de Dios. En vano me adoran. Qué fuerte que nosotros digamos, no, yo adoro a Dios, y que de repente Jesús dijera, no, en vano adoras. Sería bien fuerte. Humberto, en vano adoras. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Quiero que pienses en qué basas tu fe, cómo vives tu vida, si es que dices ser un discípulo o un cristiano o alguien que cree, un creyente. ¿Cómo es que vives realmente? ¿Vives de acuerdo a las enseñanzas de Dios o a las tradiciones humanas? No, es que a mí me enseñaron desde niño a ir a tal iglesia. Ok, pero ahí te enseñaron a leer la Biblia, a respetar a Dios, a vivir de acuerdo a su voluntad o a tradiciones. Porque de eso está lleno el mundo. Gente que dice, que habla, que hace cosas que parecen muy espirituales, pero que son vanas. Y es en vano porque no son de Dios. Por eso es tan importante estar leyendo la palabra para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la gente religiosa, crea sus propias reglas en vez de obedecer la palabra de Dios. Y hay que pasar por un filtro, y hay que hacer un montón de rituales, y hay que hacer un montón de ceremonias. Piensa, seguramente hay alguien cerca de ti, o alguna iglesia que conoces, o a gente que es así, religiosa. Parece, habla, dice, va, sube, baja, no falta ninguna reunión. ¡Wow! Pero no obedece la palabra de Dios. Lo más profundo, lo que tiene que involucrar el corazón, no lo hace. En el versículo 8 dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos. Eso es fuerte. Los mandamientos divinos los han hecho a un lado y se aferran a sus tradiciones humanas. No, primero mi tradición, primero lo que yo aprendí, lo que me heredaron mis antepasados. Es lo que tengo que hacer para estar bien con Dios. ¿De veras? ¿De veras eso dice la palabra de Dios? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. ¿Te suena conocido eso? Gente cerca de ti, gente que está aferrada a una religión, que no la ha llevado a nada, que no la ha llevado a transformarse porque no leen la palabra. Gente que solamente sigue tradiciones. Y viene la Semana Santa y hay que seguir una tradición. Y viene Navidad y hay que seguir una tradición. Y viene ciertas fechas, hay que seguir una tradición. Y creen que con hacer eso ya están bien delante de Dios cuando es mentira, es en vano. Y es bien triste. Y luego les dice, a ver si me entienden. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Lo conocemos, uno de los 10 mandamientos. Y todavía Jesús asocia esto para que ellos entiendan que va ligado el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice lo siguiente, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, como los líderes religiosos de este tiempo, lo saben. Ustedes que deberían de acercar al pueblo y enseñar las verdades de Dios, solamente se han enfocado en que la gente respete tradiciones, pero no a Dios. En Éxodo 21, versículo 17, puedes ver eso. Ahí está claramente expuesto esto que está hablando Jesús en esta segunda parte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Jesús no desliga o no hace una separación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesús cuadra todo lo que Dios enseña desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Jesús no separa, como te estoy diciendo, el Antiguo del Nuevo Testamento. Como cristianos honrados, honramos a nuestros padres y madres porque Dios nos lo ha enseñado, porque así lo hemos aprendido, porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y a veces tenemos un montón de sentimientos, ¿no? Diferentes etapas de nuestras vidas con nuestros papás, pero al final, si amamos a Dios, queremos hacer su voluntad. Y los hemos honrado y los hemos amado y los hemos ayudado. Los cristianos honramos a nuestros padres y madres porque Jesús nos instruyó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y ahí en los unos a los otros entran nuestros padres, obviamente. Y sabemos que es uno de los mandamientos que Dios pide que cumplamos. Honrar a nuestros padres. Pero ellos no lo hacían. Por eso Jesús les reclama. Ustedes saben esto, lo conocen, Moisés lo dijo.
Sin embargo, es decir, a pesar de que es claro, a pesar de que es obvio, a pesar de que es tan clara la enseñanza en la palabra, ustedes dicen otra cosa. A pesar de que la Biblia es clara, dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Wow. ¿Te das cuenta qué fuerte? O sea, ellos preferían mantener sus tradiciones y llevar a la gente a lo mismo que llevar y guiar a la gente a hacer la voluntad de Dios. Y mira qué dice Jesús, de esta manera ustedes permiten y los hace responsables. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Ustedes, por las malas enseñanzas que han hecho ver como si vinieran de Dios, han hecho ver que la gente ahora permita no hacer lo que Dios mandó hacer. O sea, es bien fuerte. Y eso es ser hipócrita. Decir que amamos y honramos a Dios y hacemos otra cosa diferente. Versículo 13. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. O sea, a ustedes no les importa al final la palabra de Dios, sino les importa su tradición. Yo te pregunto, ¿qué es lo más valioso e importante para ti? ¿La palabra de Dios o las tradiciones que has aprendido? Aún dentro de la iglesia tenemos nuestras propias tradiciones, pero nunca van a estar por encima de la palabra de Dios. Y esto es solo un ejemplo de muchos otros. Esto que ven aquí es solamente uno de muchos más que yo les podría decir. ¿Lo ves? Jesús, obviamente, cuando empieza a enseñar cosas diferentes, nuevas, cuando empieza en Marcos 1 diciendo arrepiéntase y crean en las buenas nuevas, empieza a enseñar cosas nuevas. Y el conflicto de la gente es, ¿por qué tengo que cambiar cuando yo ya heredé cómo acercarme a Dios? De veras. Para eso tenemos la palabra. Yo te quiero animar, si tú estás visitándonos, si tú estás escuchando o viendo esto, lo único que te puede ayudar a hacer las cosas de manera real y verdadera, sincera, es obedecer la palabra de Dios. Obviamente, como Jesús enseñaba cosas diferentes, la gente no lo aceptaba. Y enseña esto en Marcos 8. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado ¿por quiénes? Los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que es a lo que más les chocaba las nuevas enseñanzas. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Lo acabamos de ver hace poco. Pero ¿quién es, dice Jesús, quienes lo van a hacer sufrir y llevar a la muerte? La gente que no acepta su voluntad. Y así es, gente que le cuesta aceptar las nuevas enseñanzas de Cristo, que están ahí claras, que son obvias. A veces prefieren más irse por la tradición y rechazar a Dios que hacer su voluntad. Se ha cumplido el tiempo, por eso Jesús decía en Marcos 1:15, ya se cumplió el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca y cada vez está más cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Tenemos que estar abiertos a aprender cosas nuevas y diferentes a las que hemos aprendido por años. Y tenemos que estar dispuestos a llevarlas en el corazón y poder vivirlas de manera real. Porque eso significa que realmente estamos amando a Dios. Piensa en esto, para darte cuenta si vives o no en hipocresía. ¿Alguna vez intentaste averiguar qué tan cerca puedes estar de pecar sin pecar realmente? A veces nos gusta acercarnos como al límite, ¿no? Bueno, voy a hacer, pero no voy a pecar. Voy a ver esto, pero no voy a pasar esta línea. Voy a hacer, cuando a lo mejor ya estás pecando. Pero estamos buscando a veces acercarnos al pecado, pero sin querer pecar. Y está bien que no quieras pecar, pero no te acerques entonces. Porque entonces, ¿qué sentido tiene que digamos que somos seguidores de Jesús si no lo vivimos? Gente aprende cosas nuevas o formas nuevas de pecar,
para sin ser descubierto o para salirse con la suya. Escuché de un chavo que venía de un curso y le dijo a su papá, hoy aprendí en la clase de sistemas que puedo abrir una página para que, de cierta manera, para que nadie detecte que entré a esa página. ¿Y Dios dónde lo dejas? Dios sabe perfectamente lo que vemos, lo que somos y lo que hacemos. Pero la gente está pensando que puede engañar y así no me van a descubrir. Entonces puedo entrar al internet, puedo ver cosas que mi familia desaprobaría, que el mismo Dios desaprueba, pero nadie lo va a saber. ¿Te das cuenta? Yo te pregunto, ¿crees que hay un ritual que te hace estar bien con Dios y elimina tu responsabilidad de hacer las cosas bien con los demás? Te pregunto, ¿crees que existe eso o que lo haces? Por ejemplo, voy a la iglesia. Ah, ya fui a la iglesia, ya estoy bien. Bueno, es que me peleé con fulano, con mi mamá, pero no tengo que arreglarme con ella, ya fui a la iglesia. Y a veces confundimos como los religiosos de ese tiempo y nos volvemos hipócritas. O ya hice algo para la iglesia, ya serví, ya di, ya hice algo. Entonces, te das el permiso de no arreglar y te eximes de la responsabilidad de arreglar algo con alguien más. Cuando eso no te exime, es parte de la responsabilidad que tenemos como seguidores de Jesús. El primer mandamiento es amar a Dios, pero el segundo, amar a nuestro prójimo. ¿Te sientes más culpable por faltar a la iglesia, por ejemplo? ¿Te sientes más culpable por faltar a la iglesia que por maltratar a alguien? Déjame decirte que si es así, tienes un gran problema de hipocresía. Si te duele más, si te preocupa más, si te sientes más culpable por faltar a la iglesia que por maltratar a alguien, tienes un problema espiritual. ¿Estás confiando en el mito de que Dios tiene la pérdida de memoria a corto plazo? Es un mito, o sea, algunos piensan, no, pues eso pasó hace mucho, Dios no se va a acordar. No, es que yo pequé, pero ya hace mucho tiempo, Dios ya no se va a acordar. ¿De veras? Dios sabe y nos conoce perfectamente. Y hay que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios no tiene memoria a corto plazo. ¿Eres hipócrita con Dios? No lo sé, es una pregunta para ti. Es algo para que tú mismo lo respondas y que puedas tomar decisiones. La intención de hablar de esto no es señalar a nadie, simplemente es reflexionar si somos o no somos y si somos, cómo poder salir de eso, cómo mejorar y no seguir siéndolo. Por eso Jesús dijo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Necesitamos estudiar, abrir nuestra mente y creer lo nuevo, que es muy bueno. ¿Hipócrita? Pues yo espero que no. De todo corazón, espero que no. Y si sí, Dios te da la oportunidad hoy de tomar decisiones al respecto. Ojalá y tomes las mejores decisiones para poder hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios. Les mando un gran abrazo, los amo y espero verlos pronto el miércoles o antes. Adiós. Hermanos, muy buenos días. Hoy tengo el privilegio de compartirte la colecta hacia los necesitados. Dice la Biblia en Deuteronomio 15:11, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Específicamente, en esta escritura nos enseña a ser generosos, a que seamos generosos con nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles y complicadas por toda esta situación que estamos pasando. Hermanos, es una gran bendición que nosotros podamos, en lo mucho y en lo poco, servir a nuestros hermanos que tienen necesidad. Hermanos, practiquemos la generosidad a través de esta escritura. Amén.
Hermanos, hoy tengo el privilegio también de compartirte la escritura para la colecta semanal. Dice la Biblia en Malaquías 3:10: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta escritura nos llama a ser íntegros en nuestras ofrendas. Hermanos, es una gran bendición que nosotros demos nuestra ofrenda. Es una bendición para nuestras familias, es una bendición para las iglesias, es una bendición y glorificamos a Dios a través de esta colecta. Hermanos, seamos íntegros y demos de corazón. Buenos días a todos. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes la escritura para tomar la Santa Cena. Me anima mucho pensar en que en este momento están reunidos como familia, papás, abuelos, nietos, jóvenes, y que juntos pueden reflexionar, sentir gratitud y tomar decisiones para acercarse más a Jesús. Vamos a leer la siguiente escritura. Lucas 18:8. Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Jesús acababa de contarle a sus discípulos la parábola de la viuda insistente y el juez, ¿recuerdas? Él enfatiza con esta enseñanza la importancia que tiene orar de manera continua y persistente. Pero al final de esta parábola, él lanza esta pregunta retórica. Es decir, no esperaba una respuesta de su público. Y él pregunta, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Una y otra vez vemos que él se hace esta pregunta. Por ejemplo, en Mateo 7:21 les dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de Dios. No el que dice conocerla o el que parece que la hace, sino el que realmente cumple con su voluntad. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces yo les responderé claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad o malhechores. Entonces, ambas escrituras hablan de cuán presente Jesús tenía la manera en que nos iba a encontrar a su regreso. ¿Qué tipo de fe tenía en mente Jesús? Sin duda, no era una iglesia llena de gente arreglada, con un coro increíble y aparentemente cercana a Dios. Sin duda, la fe que Jesús estaba pensando era una fe palpable. Era encontrarse a las personas haciendo su voluntad en público y en privado, a solas, cuando nadie los ve, cuando nadie los reconoce, haciendo su voluntad aun cuando hacerla trae consecuencias a nuestras vidas, haciendo su voluntad aun cuando sentimos enojo u otras emociones, haciendo su voluntad y demostrando que tenemos una fe real. Como dice Hebreos 10:39, no somos de los que se vuelven atrás y terminan por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos esta mañana que nos permites, aunque sea a distancia, estar en comunión contigo, poder compartir el jugo y el pan que representan tu cuerpo y tu sangre. Y queremos pedirte que nos llenes de una fe palpable, Señor,
de la fe que deseas encontrarte a tu regreso, Señor. Gracias por que Jesús creyó en las Escrituras y por eso fue a la cruz, por eso estuvo dispuesto a morir. Pero también, Dios, queremos nosotros tener esa misma fe en la Escritura cuando habla de su regreso. Queremos estar preparados y queremos, Dios, ser una satisfacción para ti, Señor. Gracias, y a través de Jesús te agradezco y pido cada una de estas cosas. Amén. Hola hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Samantha Yaguno. Pertenezco al Ministerio de Embajadores que se encarga de transmitir mensajes de lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y por eso el día de hoy estoy aquí contigo. Jesús dijo, su amor mutuo demostrará al mundo que ustedes son mis discípulos. Ahora más que nunca, nuestras conexiones pueden ser una luz al mundo gracias a las plataformas que tenemos en línea. Y pues hoy queremos tomar unos momentos para agradecer a Dios por todas las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance y que nos permiten mantenernos conectados ante esta pandemia. Antes de eso quiero mostrarte un video de cómo nuestras 711 iglesias en 150 países se mantienen conectadas y cómo tú puedes ser parte de ello. Hey family, I'm Zach Fazio with the Kidogo YouTube channel. May 3rd is Global Communications Day for the International Churches of Christ. We want disciples to know where they can go online to find information and resources for our churches. So please, share this video with your church to help your members stay informed. First, there's disciplestoday.org, the official website for the ICOC. Disciples Today is a portal to find all kinds of resources made for disciples. For example, click the resources section to find downloadable podcasts, Bible talks, Christian professional workshops, and an app that contains all of our Bible study series. There's also hundreds of inspiring articles about churches, conferences, and service projects. The fastest way to stay informed is to sign up for their free monthly newsletter. Disciples Today is also home to the ICOC Church Locator, where you can find contact information on hundreds of ICOC churches worldwide. There's also DT Heart and Soul, a matchmaking platform like Tinder or eHarmony that hosts men and women from our family of churches. Finally, Disciples Today wants to hear from you. Please fill out their survey so they can know what your communication needs are in all the different parts of the world. Next, there's the Kidogo YouTube channel. That's us. We make Christian videos. Find our channel by searching for Kidogo, Keydogo. The videos feature inspiring stories, testimonies, and updates about upcoming events. We also have a series of videos that explain biblical doctrines and controversial issues. We also just uploaded our feature-length movie, Finding Guy. It's a documentary about a gay man who found Jesus and then started a worldwide movement to bridge the gap between the LGBT community and the church.
The movie has received standing ovations from people all around the world. You can watch all 3 parts of the movie right here on YouTube. And please click the subscribe button so you can be notified when we make new videos. We're getting closer and closer to reaching 10,000 subscribers. Thank you for taking a moment to let us talk about global communication. We praise God for how He continues to bless our family of churches and keep us unified. God bless. Estamos muy agradecidos con Dios por todas estas herramientas digitales que nos da para mantenernos conectados. También queremos agradecer mucho a todos los hermanos que han estado involucrados para tener nuestros servicios en línea. Recientemente en GAM se estructuró un equipo más enfocado a lo que es la comunicación digital, el cual está conformado por Humberto Vargas, Luis Ángel, Yao Díaz, Israel Romero, Carlos y una servidora. Estamos buscando a un diseñador gráfico y a alguien más que nos ayude en redes sociales, por si conoces a alguien, para que nos escriba y se una a este equipo. Por último, te invito a que nos sigas, te suscribas, nos des follow en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Pronto tendremos otros canales para seguir aún más conectados, así que estate al pendiente. Muchas gracias.